Hola, antes de empezar quiero hacerte una invitación rápida. Cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora estás viendo este video. Me encanta saber desde dónde me acompañan. Y mientras escribes, aprovecha para suscribirte al canal y dejar tu like para apoyar. Esto me ayuda mucho a seguir creando contenido. Un pesado carrito de limpieza era una contradicción andante. Una genialidad escondida bajo un uniforme que la hacía anónima. Esa era su realidad desde hacía 6 años. 6 años, 47 candidaturas internas para puestos en relaciones internacionales y 12 solicitudes de traslado, todas metódicamente ignoradas o denegadas. La respuesta era siempre la misma: un silencio administrativo o una fría negativa, citando una supuesta falta de experiencia práctica en el sector. Una excusa que se había convertido en una broma cruel, un ciclo de esperanza y decepción que se repetía con cada nueva vacante anunciada. Las negativas eran tan estandarizadas que sospechaba que provenían de una plantilla de correo electrónico, un copiar y pegar para aplastar aspiraciones. Los arquitectos de su estancamiento eran Sarah Richards, la gerente de limpieza que veía la ambición de Zoe como un inconveniente, y por encima de ella, Thomas Whitmore, el director de operaciones. Para Richards, que sostenía su portapapeles como un cetro, Zoe era una buena trabajadora, código para alguien que debía conformarse con su puesto. Para Whitmore, era solo un número eficiente, un recurso que debía mantenerse donde estaba. Juntos, formaban el muro de prejuicio velado e inercia burocrática, un sistema diseñado para garantizar que talentos como el de Zoe permanecieran exactamente donde estaban, cualificados, frustrados y, sobre todo, invisibles. El catalizador llegó una tarde ajetreada. En el lobby, mientras reponía su carrito, el celular de Zoe vibró. Un número de Holanda. Era la llamada sobre la beca de la Universidad de Ámsterdam, su última esperanza. Rompiendo la regla más estricta del hotel, se escondió detrás de un pilar de mármol para contestar. Al otro lado de la línea, una voz hablaba en holandés, y el mundo de Zoe, por un instante, se llenó de posibilidad. Su respuesta en holandés fue baja, pero impecable. Y fue en ese exacto momento cuando dos universos colisionaron. Por un lado, Richard Coleman, el recluso propietario multimillonario de la cadena, cruzaba el vestíbulo. Sus oídos captaron la anomalía. Un holandés perfecto proveniente de la mujer de uniforme. Se detuvo, curioso. Por el otro lado, venía Sarah Richards en su ronda. Ella no notó el idioma, notó la infracción. Su rostro se contrajo de furia por la audacia de la empleada. En cuanto Zoe colgó, Richards estaba sobre ella. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó la gerente, la voz baja, pero cargada de veneno. Zoe intentó explicar, pero fue interrumpida. No me interesan tus excusas. La sanción fue inmediata y brutalmente desproporcionada. A partir de mañana estás fuera de los pisos de huéspedes. Pasarás los próximos 3 meses limpiando los baños del centro de convenciones. Cada palabra fue un golpe. Una degradación pensada no para disciplinar, sino para quebrar. Y mientras Zoe se quedaba allí, paralizada por la injusticia, al otro lado del lobby, Richard Coleman observaba, una pregunta formándose en su mente. ¿Quién era esa camarera? En el silencio de su ático, Richard Coleman no podía concentrarse en los informes. La imagen del lobby no salía de su cabeza. No era solo la fluidez del holandés. Era la disonancia cognitiva de toda la escena, la postura profesional, la claridad en la comunicación, todo proveniente de una mujer con un uniforme diseñado para ser invisible. Construyó su imperio prestando atención a las anomalías, y esa escena era una anomalía flagrante. El incidente se conectó con una preocupación que ya lo acechaba: la alta rotación de empleados cualificados de minorías, una hemorragia de talentos. Un problema que no era solo moral, sino financiero. Contratar y capacitar nuevos empleados costaba caro, y perder a los mejores por frustración era un desperdicio que detestaba. Una consultora externa ya señalaba un techo de cristal cultural.
y la imagen de la camarera políglota pareció ser la clave de ese rompecabezas. Y necesitaba una clave. Urgentemente. Una conferencia vital con inversores de Ámsterdam y Pekín estaba programada para la próxima semana, y su éxito dependía de una comunicación cultural impecable. Coleman llamó a Recursos Humanos, sin dar contexto. Quiero el archivo de servicio de una camarera del Grand Plaza. Nombre, Zoe Johnson. Minutos después, el archivo digital estaba en su pantalla. Se inclinó, esperando una ficha estándar, pero lo que vio lo hizo recostarse en la silla, conmocionado. Doctorado en Georgetown, fluidez en 6 idiomas, y luego el historial, 6 años como camarera, 47 candidaturas denegadas, 12 traslados rechazados. Era un mapa de la negligencia, la prueba de que el techo de cristal era una política no escrita. Sintió una ola de furia fría. No era solo mala gestión, era una estupidez colosal. Un talento de nivel mundial estaba limpiando baños mientras la empresa gastaba fortunas en consultores externos. Ahora, el problema tenía un nombre. En el punto más bajo de su castigo, limpiando el cavernoso y resonante baño del centro de convenciones, Zoe fue sorprendida. De rodillas, fregando la lechada del suelo, se sentía a kilómetros de distancia de su doctorado, un fantasma en un purgatorio de azulejos. Fue entonces cuando apareció un asistente ejecutivo con un traje caro, una figura discordante en ese ambiente estéril. La convocatoria al piso de la presidencia fue tan surrealista que Zoe pensó que se trataba de un error o de una nueva y cruel humillación. Escoltada en silencio hasta un ascensor privado, la subida fue una transición vertiginosa. La gruesa alfombra amortiguaba sus pasos, y las paredes estaban revestidas de madera oscura y arte moderno. Cada segundo en esa subida silenciosa aumentaba su nerviosismo. Con su uniforme y sus manos ásperas por el trabajo, se sintió una intrusa, una pieza que no pertenecía a ese rompecabezas de lujo y poder. Coleman la esperaba en su oficina panorámica, no detrás del escritorio, sino de pie, con una mirada analítica. Fue directo al grano. Señorita Johnson, tengo un problema y creo que usted es la solución. La próxima semana tendremos una conferencia vital con inversores de Ámsterdam y Pekín. Nuestra preparación lingüística actual es inadecuada. Necesito a alguien que no solo traduzca, sino que interprete, que entienda la cultura. Vi su archivo. Usted es esa persona. Le ofreció el contrato temporal. Zoe se quedó paralizada. Antes de que pudiera hablar, él dio el golpe final. Su salario semanal será el equivalente a lo que gana actualmente en 3 meses. El número flotó en el aire. No era solo dinero. Era la validación de un valor que durante 6 años le fue sistemáticamente negado. Por un instante, el olor a desinfectante fue reemplazado por el olor a oportunidad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar. 24 horas después, Zoe estaba irreconocible. Con un traje sastre gris oscuro comprado a toda prisa, se sentía disfrazada, pero la sensación de propósito era un bálsamo para las heridas de su autoconfianza. De pie en la sala principal de conferencias del hotel, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Por un lado, la delegación holandesa, directa y pragmática. Por el otro, los ejecutivos chinos, más reservados y centrados en los matices. Entre ellos, los traductores oficiales solo aumentaban la confusión, sus traducciones literales perdiendo todo el subtexto. En un rincón, Zoe sentía las miradas de Whitmore y Richards que observaban con la expectativa mal disimulada de su fracaso. El primer impasse surgió en una cuestión sobre plazos de entrega, que fue traducida de una forma que sonó como una exigencia impaciente para los chinos, que se cerraron inmediatamente. Viendo el desastre inminente, Coleman le hizo una leve señal con la cabeza a Zoe. Ella intervino con calma. Primero, en holandés, reformuló la cuestión para aclarar la intención, no solo las palabras. Después, en mandarín pulido, explicó el contexto cultural de la franqueza holandesa, usando una analogía sobre la importancia de construir una base sólida antes de levantar el edificio. El cambio en la sala fue instantáneo. Los hombros se relajaron,
y uno de los ejecutivos chinos sonrió por primera vez. A lo largo del día, Zoe se convirtió en el centro de gravedad de la sala. No solo traducía, mediaba, aconsejaba y construía puentes en tiempo real. Explicaba chistes, descifraba dudas y facilitaba conversaciones informales que los traductores oficiales jamás lograrían. Richard Coleman observaba, su apuesta demostrando ser un golpe maestro. Un acuerdo que estaba paralizado desde hacía semanas se selló antes del final de la tarde. Exhausta, Zoe sentía algo que no sentía desde hacía 6 años, el peso revitalizante del orgullo profesional. No solo había hecho un buen trabajo, había demostrado que era la persona más cualificada de esa sala, y todos allí, incluidos sus antiguos detractores, lo sabían. Tras el éxito de la conferencia, Coleman, impresionado, extendió el contrato de Zoe por un mes más, pidiéndole que revisara todos los materiales de comunicación internacional de la empresa. Fue un trabajo que abrazó con el celo de quien ha estado hambrienta de un desafío intelectual. Al analizar los documentos preimpresos de la conferencia, encontró algo alarmante. Las traducciones oficiales al mandarín, por las que el hotel pagó una fortuna, estaban repletas de errores garrafales. Eran errores que ninguna herramienta de traducción automática cometería, sugiriendo una ignorancia profunda de la cultura, no solo del idioma, haciendo que algunas frases fueran culturalmente ofensivas. Sintiendo que necesitaba más que un simple análisis lingüístico, Zoe buscó una aliada. Recordó a la analista de recursos humanos que procesó su contrato, una joven brillante llamada Zoe. Concertó un café con su tocaya y le expuso sus hallazgos, contrastando la pésima calidad de las traducciones con el costo de $50,000 que vio en el presupuesto. La Zoe de recursos humanos, que ya tenía sus propias sospechas, accedió a ayudar. Le confió a Zoe que el departamento de Whitmore era conocido por sus presupuestos inflados y falta de transparencia, pero nadie nunca tuvo una prueba concreta para actuar. Juntas, en secreto, se sumergieron en los archivos digitales. La analista de recursos humanos extrajo el contrato del servicio de traducción. La empresa contratada era una entidad desconocida, fundada hacía pocos meses. Un clic bastó para revelar el nombre de la propietaria, Ashley. El apellido no estaba listado. La Zoe de recursos humanos, usando su acceso, cruzó información y encontró la conexión que faltaba. Ashley era sobrina de Thomas Whitmore, el director de operaciones. El descubrimiento cayó como una bomba. No era solo incompetencia, era un esquema de nepotismo y corrupción, donde un director estaba canalizando dinero de la empresa a su sobrina no cualificada, bloqueando talentos reales como Zoe en el proceso. El descubrimiento del esquema de nepotismo le dio a Zoe Johnson un arma, pero su aliada de recursos humanos sintió que la guerra era mayor. Esto explica el contrato de la sobrina, dijo la Zoe de recursos humanos con los ojos fijos en la pantalla, pero no explica tus 47 candidaturas. ¿Por qué mantener a un talento como tú limpiando baños cuando podrían estar ahorrando dinero, a menos que el objetivo nunca haya sido la eficiencia? La pregunta flotó en el aire y las dos supieron que necesitaban cavar más profundo. La corrupción era un síntoma. Necesitaban encontrar la enfermedad. Mientras Zoe Johnson continuaba su trabajo de fachada, su tocaya en recursos humanos inició una investigación paralela y mucho más peligrosa. Trabajando hasta tarde por la noche, comenzó a cruzar 5 años de datos de contratación y promoción de los departamentos gestionados por Thomas Whitmore. El sistema de recursos humanos era un laberinto, pero fue metódica. Filtró las candidaturas por cualificaciones, títulos avanzados, fluidez en idiomas, certificaciones, y luego las cruzó con datos demográficos autodeclarados, centrándose en candidatos de minorías. Luego, comparó esa lista con los registros de quién fue de hecho promovido o trasladado. El patrón que emergió era frío, matemático e innegable. Decenas de candidatos negros, hispanos y de otras minorías, todos con cualificaciones impecables. Algunos incluso más cualificados que Zoe, fueron sistemáticamente preteridos.
Sus solicitudes eran denegadas con las mismas justificaciones vagas. No se alinea con la cultura del equipo o falta de experiencia específica. Mientras tanto, candidatos blancos con credenciales visiblemente inferiores eran promovidos para las mismas vacantes. No era una casualidad, era una política. La lucha de Zoe no era un caso aislado de mala suerte. Era el resultado de un sistema deliberadamente discriminatorio. La analista de recursos humanos imprimió los gráficos y las tablas, las hojas de papel temblando en sus manos. Ya no tenían solo la prueba de un delito financiero, tenían la prueba de un delito institucional. Con las pruebas en mano, el fraude de los contratos de traducción ligado a Whitmore y los datos irrefutables de discriminación sistémica, las dos Zoes se reunieron nuevamente, ahora con un sentido de urgencia y propósito. La analista de recursos humanos, Zoe Williams, entregó la carpeta con los gráficos e informes. Es peor de lo que pensábamos, Zoe. No eres solo tú, es un patrón. Llevan años bloqueando talentos, especialmente a personas de color. Zoe Johnson sintió una mezcla de rabia y validación. Su intuición era correcta. No era culpa suya, era culpa del sistema. Sabían que necesitaban llevar todo a Coleman. La presentación para el multimillonario fue directa y factual. Zoe Johnson explicó el fraude en los contratos de traducción, detallando los errores garrafales y el riesgo diplomático que corrió la empresa. Zoe Williams presentó los datos de recursos humanos, mostrando la sangría de talentos cualificados de minorías y el prejuicio estadístico evidente en los números de contratación y promoción. Coleman escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada diapositiva que confirmaba sus sospechas y la extensión del problema. Al final, no dudó. Esto es inaceptable. Un costo financiero y moral que no puedo tolerar. Preparen una presentación para la junta directiva. Y convoquen una reunión de emergencia para todos los gerentes mañana. Vamos a limpiar la casa. El auditorio principal del Grand Plaza Hotel estaba cargado de una tensión palpable. Gerentes de todos los niveles, directores e incluso algunos clientes internacionales importantes estaban presentes, convocados sin previo aviso, sintiendo que algo grande estaba por suceder. En el escenario, Richard Coleman estaba de pie, con una postura imponente, junto a Zoe Johnson, ahora vestida con un elegante traje sastre gris oscuro, irradiando una calma y determinación que desmentían sus años de invisibilidad. Coleman comenzó a hablar, su voz grave y sin rodeos resonando por la sala. Hoy, exponemos un esquema sistemático de discriminación y nepotismo que le ha costado a esta empresa millones, tanto en dinero como en potencial humano desperdiciado. La presentación visual comenzó detrás de él, gráficos impactantes que mostraban la disparidad flagrante en las contrataciones y promociones de minorías, seguidos por la evidencia de los contratos sobrevalorados con empresas fantasma ligadas a gerentes. Hizo una pausa y gesticuló hacia Zoe. La Dr. Zoe Johnson, a quien muchos de ustedes conocieron solo por el uniforme de limpieza, no solo salvó nuestra reciente conferencia de un desastre diplomático y financiero, sino que también tuvo la valentía y la perspicacia para ayudarnos a descubrir la profundidad de este problema. Luego anunció, con una firmeza que no dejaba margen a dudas, el despido inmediato de Thomas Whitmore por fraude y discriminación sistémica y la suspensión de Sarah Richards, pendiente de una investigación completa. La sala quedó en un silencio atónito, roto solo por murmullos ahogados. Entonces, Coleman se permitió una leve sonrisa, mirando directamente a la audiencia. Y tengo el inmenso placer de anunciar que la doctora Zoe Johnson está siendo nombrada nuestra nueva vicepresidenta de Diversidad y Relaciones Internacionales con efecto inmediato. El auditorio estalló en aplausos, un sonido que comenzó tímidamente entre los ejecutivos de alto rango, pero que se convirtió en un rugido proveniente de las filas de atrás, donde los empleados de limpieza y otros trabajadores de base aplaudían de pie, muchos con lágrimas en los ojos, viendo a uno de los suyos ascender.
Al bajar del escenario, Zoe vio a Thomas Whitmore siendo discretamente escoltado hacia afuera por guardias de seguridad, el rostro contraído de rabia y humillación. Murmuró una amenaza ininteligible al pasar, pero Zoe solo mantuvo su sonrisa serena, sintiendo que el peso de años de injusticia comenzaba a disminuir. En el bolsillo interior de su blazer, una pequeña grabadora digital, activada por precaución, registraba cada sonido, una medida de seguridad que resultaría prudente. Esa noche, sola en su nueva y espaciosa oficina ejecutiva en el último piso, con una vista deslumbrante de las luces de la ciudad, Zoe finalmente permitió que las emociones la invadieran. Las lágrimas que vinieron no eran de tristeza o alivio, sino de una catarsis profunda y abrumadora, la liberación de 6 años de frustración, invisibilidad y potencial negado. Cogió el teléfono y llamó al número de su madre, cuya fe inquebrantable y sacrificio silencioso hicieron todo esto posible. «Lo logré, mamá», dijo, con la voz embargada. «Lo logré. Me vieron». Los 6 meses que siguieron fueron una revolución silenciosa y transformadora dentro de la cadena hotelera. La oficina de Zoe Johnson en el piso 32, ahora luciendo una placa discreta pero significativa. Doctora Zoe Johnson, vicepresidenta de Diversidad y Relaciones Internacionales, se convirtió en el epicentro del cambio. Su salario, ahora de 5 cifras mensuales, era un símbolo tangible del valor que finalmente se le atribuyó, pero el verdadero poder residía en su capacidad para desmantelar el antiguo sistema y construir algo nuevo. El programa Talentos Invisibles, una iniciativa personal de Zoe, se lanzó con gran éxito, identificando y promoviendo a cientos de empleados cualificados que, como ella, estaban subutilizados en puestos de base. Los resultados fueron espectaculares y medibles. Los costos de servicios de traducción externa se redujeron en un impresionante 78%. La satisfacción del cliente internacional se disparó en un 42%, y las métricas de diversidad de la empresa alcanzaron la cima de la industria, demostrando que la inclusión no solo era ética, sino también rentable. Sarah Richards, tras la conclusión de la investigación que confirmó su papel en la discriminación y mala gestión, escapó del despido total aceptando una degradación significativa y un traslado para gestionar la lavandería de un hotel de segunda categoría en California, una humillación diaria para alguien que antes ejercía tanto poder arbitrario. Thomas Whitmore, con su reputación irremediablemente manchada por acusaciones de fraude y discriminación sistémica, no consiguió más empleo en la industria del lujo y, según rumores, fue visto trabajando como gerente nocturno en un motel de carretera en Arizona. Su sobrina Ashley tuvo que devolver los pagos inflados, y en una ironía del destino, fue obligada a completar un programa de ética profesional y ahora estaba estudiando mandarín, irónicamente, con una beca de un fondo recién creado por la Fundación de Richard Coleman para Educación Lingüística Inclusiva. En el discurso de clausura de la primera fase del programa Talentos Invisibles, transmitido en vivo a todas las propiedades de la cadena, Zoe habló con una emoción contenida sobre su trayectoria y el significado de ese momento. Mirando directamente a la cámara, compartió una historia personal sobre su madre, quien, a pesar de tener un título universitario, trabajó toda la vida como camarera, enfrentando barreras similares. My mother told me, Zoe, no matter how much they try to make you feel invisible, your value doesn't depend on their recognition. Mi madre me dijo, Zoe, por mucho que intenten hacerte sentir invisible, tu valor no depende de su reconocimiento. Ella murió creyendo que algunas puertas nunca se abrirían para personas como nosotras. No vivió para ver este momento, para ver que su sacrificio valió la pena. Las lágrimas corrían por muchos rostros en el auditorio principal y en las salas de descanso de las propiedades remotas, donde empleados de todos los niveles observaban. Zoe anunció la creación de un fondo de becas para empleados del hotel y sus hijos, financiado en parte por su propio salario, para garantizar que la próxima generación tuviera las oportunidades que les fueron negadas.
La primera beneficiaria era la hija de su excompañera de limpieza, que soñaba con estudiar administración hotelera. Lo que comenzó como una simple llamada telefónica en holandés en el lobby de un hotel se convirtió en una ola de cambio que redefinió la industria hotelera estadounidense. La venganza más dulce de Zoe no fue ver caer a sus opresores, sino ver a cientos de personas como ella finalmente tener la oportunidad de ascender, demostrando que el talento existe en todas partes y que la verdadera justicia reside en reconstruir sistemas para que el prejuicio no tenga dónde esconderse. La mayor lección de Zoe es que la verdadera grandeza no está solo en superar barreras sola, sino en garantizar que las puertas permanezcan abiertas para todos los que vienen después.